Bien, pues muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión del programa de capacitación de agentes titulada ¿Cómo ayudar a un emprendedor a establecer el precio de su producto o servicio? El programa de capacitación de agentes está financiado por la Generalitat Valenciana a través de IBACE y es una actividad que organizamos desde CEI Valencia en colaboración con Adelipse y con el grupo de investigación GRIDEP de la Universidad de Valencia. En esta sesión, nuestro compañero Juan Simós va a dar las claves para que podáis ayudar a las personas emprendedoras y a las empresas de reciente creación a fijar el precio de su producto o su servicio. Así es que, bueno, sin más, pues muchas gracias por asistir. Esperamos que la jornada os resulte muy útil y que aprovechéis para hacerle todas las consultas que tengáis sobre este tema a nuestro compañero Juan. Juan, cuando quieras. Muchas gracias, Lourdes. Bueno, pues me presento. Soy técnico del CEI Valencia. Mi nombre, como ha dicho Lourdes, es Juan Simó. Y hoy he venido a dar algunas directrices, algunas nociones sobre cómo podéis ayudar a vuestros atendidos, a vuestros asesorados, a la gente que llega hasta vosotros para poder tener cierta orientación para lanzar su proyecto de negocio y sus productos y servicios. Sí me gustaría, bueno, normalmente suelo hacer una ronda de presentaciones, en este caso la sesión tampoco es excesivamente larga, tenemos 1 hora y media por delante. Creo que Manuel Sáez tenía, bueno, al menos imagen no tiene, no sé si puede hablar por micrófono y si no, tanto Manuel como Víctor, sí me gustaría que hicieran una pequeña presentación y me contasen un poco cuáles son sus intereses, en qué, de todo este tema, en qué estarían más interesados o qué desearían conocer con mayor profundidad. No sé si podéis intervenir. Sí, hola Juan. Hola, Víctor. ¿Me escuchas y me ves, no? Sí, perfectamente. Vale. A ver, mira, yo estoy aquí en el Ayuntamiento de Catarroja y nosotros utilizamos sobre todo Viaplan, que supongo que lo conocerás, de Sernutec, que es un programa de viabilidad que utilizamos para los emprendedores. Y sí que es veces que en este proyecto sí que nos hacen preguntas pues del estilo de que no sé qué precio poner en mi producto porque tengo mucha competencia. Muchas veces también yo les digo, claro, este tipo de planes de viabilidad tú también tienes que hacer como un estudio de qué te va a costar a ti los proveedores, cada precio unitario, y eso lo ven muy complicado. Entonces, claro, eso es una tarea suya que hacen y cuando nosotros nos proporcionan todos esos datos los introducimos en el programa y al final les sale una viabilidad. Pero, claro, muchas veces no saben tampoco qué precio poner a sus productos, que por eso me apunté a este webinar, para saber un poco también cómo orientarles. Y eso es mi idea, esa es mi idea. Sí, perfecto. Pues entonces, hombre, me gusta Hemos tenido negocios de todos los tipos, también te digo. Quiero decir, no tenemos muchos tampoco, pero hemos tenido desde un obrador de tartas que tiene que poner un precio unitario a tartas. El otro día nos contactó un transportista también, que todavía no hemos conseguido hablar con él. No lo sé, de venta de muebles también. Quiero decir, hemos tenido de varios sectores. Entonces, bueno. No, te decía que me alegro que comentes esto porque básicamente pues el planteamiento de la presentación va totalmente en línea de las necesidades con las necesidades que tú estás transmitiendo, con lo cual pues, entiendo que va a ser muy productiva, muy efectiva para vuestros intereses. Y por ello, sin más dilación, voy a compartir pantalla y empiezo con la presentación. A ver, veis ya la presentación, ¿verdad? Sí. Pues comenzamos. A ver, un segundo. Ahora sí. A ver, un poco el planteamiento general de la presentación. En este caso es una presentación, es la versión reducida de la presentación que normalmente suelo utilizar por el tema de precios. Digo reducida porque normalmente esta presentación con formatos más grandes pues da para 2, 3 horas y nos toca unos aspectos más en donde, como dice aquí, la parte cosmética, perdón, la parte de pricing, de cómo presentar los precios, de cómo
de cómo articularlo, sobre todo a nivel de imagen, a nivel de presentación en las tiendas o en las páginas web, cómo puede hacerse de manera que la función cosmética del precio sea lo más efectiva posible, ¿vale? Aquí, en esta diapositiva, se habla de una parte aritmética, de una parte cosmética, pues porque, perdón, el tema del aire acondicionado siempre cuando llegan estas fechas me acaba pasando factura y un poquito de agua suele ser la solución. Decía que el precio o el tema precio tiene dos vertientes, una aritmética, una que tiene que ver con el cálculo puro y duro de cuál sería el precio adecuado, cuál sería el precio conveniente desde el punto de vista de los intereses de la empresa, del proyecto de negocio. Pero el precio es algo más. El precio es una de las herramientas, uno de los, ¿cómo decirlo? Uno de los recursos que tenemos a nivel de marketing para comunicar cosas sobre nuestro producto o servicio. Veréis que en muchas ocasiones simplemente utilizo la palabra producto por no estar continuamente utilizando la retahíla de sustantivos, producto, servicio, producto barra servicio. Me refiero siempre a cualquier alternativa, a cualquier situación, es decir, a productos o servicios, depende del proyecto, pero como digo, suelo hacerlo un poco más breve, un poco más simplificado, hablando simplemente de producto. Pues como os decía, a la hora de fijar el precio del producto, esa parte cosmética, esa parte de comunicación de qué dice el producto, de cómo es, el precio, de cómo es el producto, es importante, es también muy importante tenerla en cuenta. Creo que la aproximación más básica a este tema es la de hablar de la famosa ley de la oferta y la demanda, ¿vale? En principio creo que todos hemos oído hablar de esto, de esa famosa ley, especificada o definida de un modo muy sencillo, nos viene a decir que cuanto mayor es el precio, menor es el número de cantidades demandadas de cualquier tipo de producto, y cuanto mayor es el precio, mayor es la cantidad de producto ofertado al mercado. Hay un sitio donde se encuentran ambas gráficas, ambas funciones, que es el precio de equilibrio o precio de mercado de cualquier producto. Una de las cosas que tenemos que saber, porque influye a la hora de desarrollar nuestra política de precios, la política de precios de vuestros emprendedores, de vuestros autónomos o empresarios, hay que saber, evidentemente, la variación de la oferta tiene una influencia directa en el precio, o la variación de la demanda también tiene una influencia en el precio. Por nombrar algunas características o algunos aspectos que influyen directamente en el precio. En cuanto a la variación de la oferta, pues, bueno, podemos decir que el precio baja, como no puede ser de otra manera, si hay más oferta. Cuanta más oferta hay, cuantos más productos hay disponibles en el mercado, la demanda, bueno, tiene está influenciada directamente por esa mayor oferta y el precio directamente baja. Si los costes de producción bajan, si es más fácil producir algo, normalmente suele aumentar la oferta. Los recursos tecnológicos, es decir, cuanto más desarrollados son los productos o se pueden desarrollar, se pueden producir de manera más efectiva, más económica, se suele incrementar la oferta. Y si el número de competidores sube, normalmente también sube la oferta y baja el precio. Con todo esto suele bajar el precio, ¿vale? Tenemos en el otro extremo, si hablamos de demanda, podemos decir que el precio sube con el aumento de demanda. También si nos vamos a mover en un mercado, en un entorno en el que el nivel de renta es alto, sabemos que cuanta más renta disponible hay, mayor suele ser la demanda. Las necesidades
Si se aumentan las necesidades en un campo determinado, cuanto mayor necesidad hay, mayor demanda hay, mayor suele ser el precio. Los gustos, ahí tienen mucho que decir las personas, a día de hoy podríamos hablar de los influencers, la gente que genera tendencias que influye sobre los gustos de las personas, hacen que suba la demanda. Un aumento de demanda, como hemos dicho, siempre produce un aumento de precio. Un aumento de oferta siempre produce una disminución del precio, ¿vale? Y por último, por comentar un aspecto más en esta relación entre conceptos, entre variables, se puede decir que en cuanto a productos sustitutivos, se puede decir que cuanto más productos sustitutivos hay, el precio de los productos principales, los productos objetivos, el precio de nuestros productos, si es el caso, puede bajar, en tanto que los sustitutivos constituyen un aumento de la oferta. Los complementarios, cuando hay un aumento de o de productos complementarios, pueden suscitar, si la complementariedad genera una mayor utilización de nuestros productos, un servicio más óptimo de nuestros productos, con mayor oferta de servicios o de productos complementarios, el precio de nuestros productos puede subir, puede verse afectado por esa interacción entre productos complementarios, ¿vale? Esta sería una primera aproximación muy simple, muy sencilla, muy básica de cuál puede ser la relación que existe entre oferta y demanda, ¿vale? Llegado a este punto, es conveniente ser conscientes de la relación que existe entre el precio y las palancas de desplazamiento de la demanda. Aquí, básicamente, de lo que vamos a hablar, hemos hablado con anterioridad, por ejemplo, estaba por aquí de gustos, hemos hablado de modas, de las tendencias que tiene un determinado grupo de clientes, segmento de mercado, un mercado completo, una determinada sociedad. Hemos hablado de necesidades, hemos hablado de niveles de renta. Todo esto tiene vinculación con todo lo que vamos a tratar ahora. Tiene que ver con el tema de las palancas de desplazamiento de la demanda. ¿Qué queremos decir con todo esto? A ver, básicamente cualquier ser humano, puedo decir que hasta casi cualquier ser vivo, en un estado, en una aproximación a los impulsos más esenciales que podemos tener como seres vivos, como personas, tenemos dos motores de decisión. Como pone en la diapositiva, motores de decisión básicos como clientes y como personas. ¿Cuáles son estos motores de decisión? Si nos ponemos un poco trascendentales, como decía Freud, al final todo se reduce a eros y a tánatos. Dicho de una manera un poco más próxima, se puede decir que todo al final se reduce a impulsos básicos de temor, de miedo a perder o de ambición. Si me quisiera expresar con cierta intención de generar un impacto en quien me está escuchando, varía de más que de ambición, de envidia o de miedo. Quizás son palabras o son conceptos algo más hirientes o algo más impactantes, pero en ocasiones los utilizo para reforzar la idea de que todo básicamente se reduce a eso, a temor y ambición. Temor a perder lo que tenemos y ambición a ganar lo que vemos, lo que otros tienen, y eso genera un conflicto. En ese conflicto, el precio tiene mucho que decir. Y comprender los posibles temores, ambiciones y conflictos de nuestros clientes es un tema fundamental para fijar nuestros precios y, por ende, para establecer una política de posicionamiento de nuestros productos y servicios y de nuestra marca, de nuestra empresa, ¿vale? Como digo, en ese aspecto
la herramienta precio juega un papel fundamental. No es, en muchas ocasiones, algo que siempre comento, cuando, no sé si os ha pasado, cuando tienes un primer contacto con un emprendedor, el tema precio, la primera aproximación de los emprendedores suele ser comúnmente la misma. ¿A qué precio vas a vender? Y siempre la respuesta suele ser al más barato posible. Y ahí no me refiero en esta diapositiva de temor, ambición, me estoy refiriendo fundamentalmente a los clientes, a los usuarios, a los consumidores, pero a nivel de emprendedores también hay un temor y una ambición. Un temor a no conseguir el éxito, a no ser asequible al mayor número posible de clientes, cosa que le lleva a cualquier emprendedor, a la mayoría de los emprendedores en los estadios iniciales de cualquier proyecto de negocio, a plantear que cuanto más barato mejor, que no es la mejor forma, luego veremos que no siempre es la mejor forma de abordar una política de precios. Ese planteamiento inicial, como digo, no es el más adecuado dependiendo del tipo de mercado en el que estemos y dependiendo del tipo de producto que vendamos. Tenemos que tener en cuenta, en función de estos dos últimos aspectos que he comentado, en función del tipo de consumidor al que nos dirijamos, el tipo de mercado y el tipo de segmento de mercado al que nos dirijamos. O dependiendo del tipo de producto que pongamos a disposición, tenemos que saber que el nivel de necesidades que vamos a atender va a ser diferente. Y dependiendo, imagino que conocéis la pirámide de Maslow, esta pirámide que yo diría que desde hace 10-15 años ha empezado a popularizarse y requiere no demasiada explicación, porque creo que es bastante comúnmente conocida. Pero bueno, por si alguien no la conoce, básicamente Maslow, reputado psicólogo, en su momento estableció que hay 5 niveles de necesidades barra motivaciones que se pueden organizar de mayor peso, de mayor importancia a menor importancia, estructuradas en forma de pirámide, de tal modo que mientras no tengamos cubiertas las necesidades de los niveles inferiores, no accederemos a las de los superiores. Es decir, como veis aquí, las necesidades fisiológicas básicas son las primeras que hay que atender y mientras esas no estén convenientemente atendidas, el individuo, la persona, no pasará a plantearse cómo obtener solución para el siguiente nivel de necesidades. En este caso sería la necesidad de seguridad, sentirse seguro, protegido, con vivienda, empleo. El siguiente nivel sería el de desarrollo afectivo, asociación, aceptación social o de entorno, o un grupo de personas, afecto, identidad sexual. El siguiente nivel sería la necesidad de autoestima, de reconocimiento, de confianza, de respeto, de reconocimiento por un éxito personal o profesional. Y el último nivel sería la necesidad de autorrealización, de desarrollo potencial. Estos 5 niveles, hay otros planteamientos de otros psicólogos con estructuras de niveles de necesidad diferentes, pero de alguna manera esta se ha convertido en la más popular. Entiendo también porque es la más fácilmente comprensible y la que seguramente de una manera más directa puede hacer referencia a lo que nos ocurre a todos, lo que sentimos todos a nivel de satisfacción de necesidades. Con este planteamiento de necesidades, lo que hay que tener claro es que cuando nos dirigimos, por ejemplo, con nuestro producto a un segmento de mercado que tiene como expectativas cubrir los 2 primeros niveles, por ejemplo, los niveles de precios normalmente no pueden ser muy altos y no va a haber una percepción como aceptable, como asumible de un nivel de precios alto. Porque se trata de segmentos de mercado en donde las necesidades básicas
son las primeras que se tienen que cubrir y seguramente es presumible, habría que ver cada caso de cada segmento de mercado, pero es presumible que no haya renta disponible para más cosas. Si estamos hablando de segmentos de mercados con mayor renta disponible, con mayor nivel o mayores pisos o rangos de necesidad de esta pirámide cubiertos, es posible que sea asumible, aceptable incluso, que sea sinónimo de calidad el introducir en esos mercados, en esos submercados, de cara a esos segmentos de cliente, precios algo más elevados que se puedan interpretar, que puedan leerse como sinónimo de calidad. Ahí es donde empezamos ya a ver la lectura que puede tener el tema de precios. En ocasiones, un precio determinado puede convertirse en prohibitivo para determinado nivel de renta, para determinado grupo de clientes, y puede convertirse en sinónimo de baja calidad para otro grupo de clientes. Por eso es importante tener bien definido, bien estudiado a qué tipo de mercado nos decidimos, nos dirigimos, nos decidimos dirigirnos, sería la frase correcta. Con todo esto, siempre recurro a un ejemplo básico. Entiendo que si pensamos en saber en qué hora vivimos, es posible que esa sea una necesidad vinculada, por ejemplo, al tema o al segundo nivel, al tema de la seguridad, saber bueno, en qué hora estoy, en qué hora me muevo, que llego a hora adecuada, a la hora correcta de entrada a mi trabajo, estoy a la hora correcta en una cita con mi mujer, con mi hijo. Entiendo que es una de las primeras necesidades, entiendo que que puede ser asumida como una necesidad de segundo nivel. Con este planteamiento que he hecho, surge, por ejemplo, el caso de relojes como los de la marca Rolex. Como un Rolex dirigido, en principio, parece que la función de un reloj es simplemente dar la hora, y la hora es algo que tiene que ver con una necesidad de segundo nivel. Como un Rolex puede tener el precio que tiene, precios que a veces pasan de los 10.000 euros. Bueno, quizá el Rolex es un producto que no va dirigido exactamente a atender, que también, que como segundo derivado lo hace, una necesidad de segundo nivel. Si no, es posible que un reloj de lujo vaya directamente dirigido a un nivel de una necesidad de autoestima, de respeto social, de reconocimiento del éxito propio. Vemos en este caso, hablando de marcas concretas, por no divagar, por hacer referencias específicas y que a todos nos sean fácilmente manejables y comprensibles, no vale lo mismo, no tiene la misma utilidad, ni comunica lo mismo el precio de un Swatch o el precio de un Rolex. Y todo eso va vinculado, como digo, a lo que en sí mismo supone, en cuanto a comunicación, el precio de cualquier producto o servicio. En definitiva, sí que es cierto que, y ahora más adelante en la presentación hablaremos de ello, existe una vinculación directa entre valor, utilidad y necesidad. Las necesidades que hemos visto de alguna manera generan motivaciones y generan deseos. En ese punto a nivel interno, que nuestro cliente, que cualquier individuo tenga establecida claramente cuál es la definición de su deseo, cómo se configura lo que necesita para satisfacer, cómo resolver un problema, cómo atender una necesidad. En ese punto es donde se establece la frontera entre el temor y la ambición, entre el temor a equivocarme, a comprar algo que al final resulte excesivamente caro para la utilidad que me ofrece, a comprar algo que al final he descubierto que no es tan bueno como lo que yo venía comprando hasta ahora, a enfrentarme a mis miedos,
a la hora de salir de mi círculo de confort y probar, como suele ser en muchas ocasiones, nuevos productos, nuevas marcas, como suele ocurrir, como digo, en muchas ocasiones, cuando hablamos de emprendedores que se lanzan al mercado, pues con sus nuevos proyectos, sus nuevos productos y sus nuevos servicios. Ese temor, bueno, hay que, en principio, vencerlo con un producto o servicio, con componentes o con aspectos que no son el foco de la charla de hoy. Hay que pensar que nuestro producto tenga aspectos innovadores, que, como veremos, la propuesta de valor cubra un gap que incite al cliente, al potencial cliente, al cliente arquetipo, a vencer ese temor y ambicione el tenerlo, ambicione el probarlo, ambicione el disfrutar de su utilidad y, sobre todo, a nivel de precio, que tengamos también presente cómo, y no, en esta charla tampoco voy a extenderme demasiado, pero sí es importante comentar, no quiero que se me quede en el tintero, cómo es importante a la hora de incentivar la compra de nuevos productos, la compra de los productos de nuestros emprendedores, no hablar directamente de precios bajos, no hablar directamente de descuentos, hablar de precios promocionales. Es decir, situar, posicionar en las mentes de nuestros potenciales clientes un precio, un valor, precio y valor van de la mano, como digo, en unas pocas diapositivas lo vamos a ver, posicionar en la mente de nuestros potenciales clientes que el valor de lo que se ofrece es grande, es importante, y que el precio que tiene eso con tanto valor, por decirlo así, es el que tiene que ser. Lo que pasa es que promocionalmente, por un tiempo determinado, poniendo a disposición de nuestros clientes una oportunidad que puede ser que no se vuelva a repetir, lo que sale de ellos es una ventana de oportunidad que tienen que aprovechar y tienen que usar para poder disfrutar de algo nuevo, de algo novedoso, de algo innovador, de algo con nuevas características que les pueda proporcionar mayor utilidad. Ese punto de precios promocionales puede ser el detonante para cambiar, inclinar la balanza en nuestro cliente potencial del lado del temor al lado de la ambición. Si al final lo que ofrecemos es algo que realmente tiene utilidad, que genera una satisfacción real a nuestro cliente, lo que vamos es a aportarle valor y en función de ese valor, como veremos, y en función de cómo ese valor se vaya incrementando o vaya siendo percibido como más grande, nuestro precio puede ser mayor, puede variar y puede adecuarse a unas circunstancias de percepción de nuestro producto más favorables. ¿Vale? Ahí, como entiendo que la presentación se podrá acceder a ella, tenéis un vídeo que es curioso, os lo recomiendo. Recomiendo que lo veáis, ahí tenéis la dirección. Bueno, pues, como os he dicho, la relación entre precio y valor, es más, la relación entre precio, valor y coste, o entre valor, precio y coste, que es como están organizados estos conceptos en esto que aquí llamamos la ecuación del valor. La relación entre estos tres conceptos es bastante estrecha. Si nos acercamos al concepto valor, quizá una de las primeras cosas que podemos hacer es ver qué dice el diccionario de la RAE acerca de cómo definir el concepto valor. En su primera acepción habla de que es el grado de utilidad que tienen las cosas para satisfacer las necesidades y proporcionar bienestar. Si nos paramos a meditar brevemente sobre esta definición, vemos que aquí hay implícita una referencia a la percepción subjetiva. Cuando hablamos de satisfacer necesidades, habría que preguntarse las necesidades de quién. O proporcionar bienestar a quién. Entonces, lo suyo es plantear el término valor
directamente vinculado a la percepción subjetiva que un cliente tiene de los beneficios de un producto para resolver un problema o una necesidad, incluso para satisfacer una determinada expectativa de gozo, de satisfacción, de disfrute. Desde ese planteamiento podemos decir, y es algo que directamente incide en mi comentario anterior, podemos decir que el valor depende de las circunstancias personales. Por lo tanto, ese planteamiento que decía que muchas veces tienen todos nuestros emprendedores de voy a vender lo más barato posible para que me compre el mayor número de personas posible, es un planteamiento de partida un tanto erróneo, porque todas las personas no van a ver el mismo valor en lo que nosotros ofrecemos. Depende de lo que ofrezcamos, para según qué perfiles va a tener un valor, va a tener otro valor menor o no va a tener valor. Querer alcanzar todos los perfiles, todos los posibles perfiles de clientes disponibles en el mercado va a ser realmente muy difícil. De hecho, se suele decir que intentar gustar a todo el mundo es la mejor manera de fracasar. Esto aquí es plenamente aplicable y lo primero que hay que hacer a la hora de plantear cualquier proyecto de negocio y a la hora de plantearnos a qué precio vender es ser conscientes cuál es nuestro cliente objetivo, cuáles son sus circunstancias y qué es lo que para este cliente objetivo tiene valor o qué características de un producto determinado le repercuten a nivel de percepción como aspectos más valiosos, como aspectos más dignos de ser tenidos en cuenta que justifican más la compra. Entonces, además de las circunstancias personales, tenemos que ser conscientes de que estas mismas personas, según el entorno en el que se encuentren, van a ver como más valioso o menos valioso un producto determinado. Aquí, como no hace falta explicar mucho, una nevera en el Polo Norte no parece que sea un elemento altamente valioso. Las cosas en el Polo Norte normalmente están a un grado de temperatura muy bajo. No se le ve utilidad, hablamos de valor como concepto muy vinculado a la utilidad, no se le ve una utilidad a esta nevera en un sitio con un clima realmente muy frío. En cambio, si cambiamos las circunstancias de entorno y de momento, pues aquí parece que una nevera, sobre todo si está enchufada a la red eléctrica, si no de poco vale, una nevera puede tener mucho más valor. Y la bebida refrescante, si está dentro de la nevera, pues valdrá más. Como podemos comprobar en todos los supermercados, siempre vale más la lata que está en las vitrinas neveras cerca de las cajas que la que está en el lineal. Bueno, depende del entorno, depende del momento, depende de las circunstancias y depende de la sed de cada uno de los que van a pagar, de los que salen del supermercado, el valor de cada cosa, el valor de este elemento en concreto es asumible, es interesante, es destacable para unos individuos sí, para otros no. Bueno, se puede decir además que tenemos que ser conscientes de que el valor está afectado por cuatro factores que le influyen y que tenemos que considerar. Uno de ellos es el factor de la utilidad. Es el primero que hemos comentado y tampoco pienso que requiera mucha más explicación. Cuanta más utilidad tiene algo, más valor tiene. Otro aspecto relacionado con el valor es el valor comparativo, es decir, ante dos elementos, dos productos que tienen el mismo precio o la misma calidad, en comparación uno con otro, aquel que tenga la mejor relación calidad-precio es el que más valor tendrá para un cliente. Otro aspecto muy a tener en cuenta que de alguna manera se transmite a nuestros productos y servicios es cuáles son los valores de la marca, los valores de nuestra marca, los que hemos de alguna manera manifestado, declarado, hemos marcado como parte de nuestra política de marca
y, por supuesto, tienen que verse respaldados por lo que realmente representan nuestros productos, por lo que realmente transmitimos, con las características, con los atributos que tienen nuestros productos y servicios, que tienen que reflejar esos valores de marca. Y si esos valores de marca, como digo, declarados, coinciden con los valores que tiene nuestro cliente objetivo, nuestro grupo de clientes, para ellos nuestra marca, nuestros productos adquieren un mayor valor. Y hay un cuarto aspecto, también digno de ser tenido en cuenta, que depende de cada mercado. En todos los mercados, en todos los productos, esto no tiene una importancia determinante, pero es conveniente saberlo. Dependiendo de la rapidez prevista o previsible de depreciación de nuestro producto o del efecto de nuestro servicio, pues el valor de lo que estamos ofreciendo será uno o será otro. El caso más representativo suele ser, por ejemplo, que se da en el mercado de los automóviles, en el cual, pues, sea porque hay un historial, una percepción más o menos contrastada en el mercado de que los coches alemanes o determinadas marcas de coches alemanes suelen ser más fiables, tienen un estatus mayor, tienen, pues eso, una percepción de ser más duraderos y de mayor calidad, pues suelen poderse vender a mayor precio que los coches italianos, que justamente en el entorno de esos mercados tienen una percepción como de menos fiables. Esto es así, esto se percibe así y tiene impacto directo en el valor, y como veremos, el valor tiene impacto directo en el precio. Con esta última apreciación, o con esta última reflexión acerca de los factores que influyen en el valor, acabamos lo que tenemos que decir en cuanto al valor y comenzamos con lo que habría que decir en cuanto al precio. Si hacemos lo mismo con precio, vemos que la RAE define el precio en su segunda acepción como el esfuerzo que sirve de medio para conseguir algo. Es decir, qué esfuerzo, qué sacrificio, qué tiene que sacrificar nuestro cliente para adquirir lo que le estamos ofreciendo. Normalmente pondrá en juego una cantidad de dinero, pero si lo pensamos bien, sacrificará, ese dinero puede comprar muchas cosas. Y dentro de su escala de valores, dentro de sus necesidades, atenderá a aquellas que le sean más importantes, más vitales, más urgentes. Entonces, hay que tener en cuenta ese esfuerzo para saber que el esfuerzo que tiene que hacer, sopesar ese esfuerzo y compararlo con el valor que lo que le vamos a ofrecer le da, esa comparación entre esfuerzo y valor tiene que ser a favor de valor. Es decir, valor menos esfuerzo tiene que ser una resta positiva. No puede ser mayor el esfuerzo que hace a cambio del valor que recibe. Esto me lleva a hacer un planteamiento que luego veremos que está vinculado al tema de fijación de precios. Como digo, me hace hacer un planteamiento que es este de los tres límites o entornos en los que se tiene que mover la fijación de precios. El límite superior será el valor percibido por nuestro cliente, valor, nivel que no ha de sobrepasar el precio de venta. En la parte inferior estará el coste de producción, prestación de nuestro producto o servicio, que nos marca el mínimo por debajo del cual, como es lógico, no debemos de vender porque directamente no es viable nuestro proyecto de negocio, se convierte en inviable, se convierte en un pozo de pérdidas. Y en medio, entre ambos dos límites, estaría el posicionamiento relativo, es decir, aquella combinación de precio y características de nuestro producto o servicio que, en comparación con los competidores, nos proporciona el precio más adecuado, nos proporciona el posicionamiento más atractivo o nos permite
estar posicionados en aquella área de mercado que hasta el momento no estaba ocupada por nadie. Y con lo cual podemos convertirnos en la mejor opción de un nicho concreto de clientes. Esto, visto de una forma gráfica, se puede representar como está en este dibujo. Podemos dibujar dos ejes, un eje vertical donde esté ubicado el precio, los euros, un eje horizontal en donde representemos una determinada característica, un determinado atributo de nuestro producto o servicio, y lo comparemos con nuestros competidores. Es decir, situemos frente a esa combinación característica o prestación, vamos a hablar de un único concepto, característica, precio, esa combinación concreta de característica, precio, los competidores de mercado, ¿qué posición ocupan? Pues como veis, hay un competidor 1, hay un competidor 2, hay un competidor 3 y nosotros somos una forma muy sencilla de autoidentificarnos. Pues nuestro precio debería ser aquel que, por supuesto, esté por encima de la línea azul, aquella línea que viene marcada por el diferente coste que tenemos que afrontar según sea mayor o menor la intensidad de esta determinada característica que tenga nuestro producto o servicio. Imaginaos que fabricamos motores, pues una característica podrían ser los caballos de potencia. Pues más caballos de potencia, mayor será el coste del motor, por ejemplo. Y por la parte de arriba podemos ver que hay una línea roja que nos marca cuál es el máximo que creemos que sería asumible de precio por el mercado. Por encima de esa línea, el mercado, nuestros potenciales clientes sentirían que están pagando más que lo que reciben. Pues un correcto posicionamiento sería aquel que nos permitiese ocupar una zona de mercado que estuviese desocupada, que estuviese, por decirlo así, virgen, y que nos permitiese acercarnos, y ahí es donde también siempre hago la misma referencia, me acuerdo del concurso El Precio Justo, que nos permitiese, os decía, poner un precio sin pasarnos que nos dé el mayor margen posible. A mayor es la distancia entre el punto negro, verticalmente hablando, entre el punto negro y la línea azul, mayor es nuestro margen. Más viable, más sostenible, más rentable es nuestro proyecto de negocio. Bueno, pues todo esto tiene que ver con la fijación de precios y con nuestro posicionamiento. ¿Cómo podemos ser percibidos como únicos, como acaparadores de una parte del mercado, con un tipo de servicio, con un tipo de producto que hasta ahora nadie ofrecía, con su precio específico? Y eso no siempre será tan sencillo, pero eso es algo que tenemos siempre que tener en cuenta a la hora de intentar en el proceso de fijación de precios marcar un precio que sea el más adecuado y el más ventajoso para nosotros. Bueno, pues con esto terminamos en este bloque que hay que decir en cuanto a precio, y en este bloque de la ecuación del valor empezamos a hablar de coste. Coste es el gasto para la obtención, para la adquisición de una cosa. Normalmente, cuando nosotros proporcionamos un producto, pensamos en costes variables. Nosotros aquellos costes que directamente, yo creo que de manera instintiva, sobre todo pensamos en esos costes que directamente influyen en la producción de nuestro producto. Son costes que varían en función de la producción que tenemos o de las ventas que tenemos. Cuantos más productos vendemos, cuanto mayor es el número de productos vendidos, mayores son los costes variables. Es algo que creo que es sencillo y muy intuitivo. Pero no tenemos que perder de vista que los costes, al final,
son la suma de dos tipos de costes. Los costes totales son la suma de los costes variables, aquellos que efectivamente sí dependen del nivel de producción, del número de servicios prestados, y de los costes fijos, aquellos otros que se podría decir de una manera coloquial que tenemos sí o sí por el mero hecho de abrir la persiana y aunque no entre nadie a comprarnos, los costes fijos. Desde este punto de vista, en cuanto a precios, deberíamos pensar con una estimación inicial de unidades vendidas en un periodo de tiempo determinado, normalmente siempre hablaremos de ejercicios, de años, deberíamos de hablar de aquellos precios que nos permiten llegar a un punto de equilibrio. Las ventas serían unidades vendidas por precios unitarios, pues aquellos precios que nos permitan, conforme a la previsión de unidades que vamos a vender en un año determinado, que nos permitan, como digo, alcanzar el punto de compensación de costes lo más antes posible, lo más pronto posible. El número de unidades vendidas lo tenéis bajo, esto se puede establecer en cuanto a número de unidades vendidas, o se puede hacer el cálculo en cuanto a número de euros facturados, de euros adquiridos o ingresados, mejor dicho. Y este aspecto de la viabilidad de un proyecto, como digo, es función directa de los precios que finalmente establezcamos, los precios que finalmente establezca nuestro emprendedor. Bueno, pues con este planteamiento de estos tres conceptos llegamos a lo que es la ecuación del valor. Hay que tener siempre muy presente, es algo que puede parecer un poco de perogrullo, pero no siempre se tiene en cuenta. Y personalmente conozco algún caso en donde alguien se ha visto cegado por los precios de mercado y no ha tenido en cuenta estas muñecas rusas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que quizá por el final el coste entregado siempre tiene que ser menor que el precio, es decir, que el valor capturado, el valor que hemos conseguido capturar mediante el dinero que hemos ingresado de nuestros clientes, y ese dinero que hemos ingresado, ese dinero ingresado vía precios, tiene siempre que ser menor que el valor que hemos creado, que la utilidad que hemos generado a nuestros clientes. Esta ecuación del valor es muy importante que nuestros asesorados la tengan presente y la tengan muy presente todos los días. Como veis, el círculo negro es lo más grande posible. Cuanto más grande sea, pues evidentemente más viable y más sanamente o económicamente más sano es el proyecto de negocio. Mayor es el margen. Aquí una referencia rápida. Como imagino que todos estaréis más o menos familiarizados con el Business Model Canvas, con el lienzo de modelo de negocio, aquí es donde se pueden visualizar dónde están ubicados o dónde están representados estos conceptos de valor entregado, valor capturado y valor creado. El valor creado está, como no, en la propuesta de valor, en qué es lo que le proponemos como valor atractivo, como valor, como utilidad a nuestros clientes objetivo. El valor capturado tiene que ver directamente con los ingresos y el valor entregado es aquel valor, aquella cantidad de dinero que hemos pagado a nuestros proveedores, a nuestros recursos, a nuestro personal, a todas las actividades, los recursos, los socios estratégicos, si han cobrado algo, si han recibido algún tipo de dinero por nuestra parte. Todos los costes tienen que ver con el valor entregado. Aquí hay una referencia que brevemente antes he mencionado. El valor entregado y la ventaja competitiva tienen mucho que ver. Es decir, aquello de romper la disyuntiva, el conflicto entre el temor y la ambición tiene que ver con el valor creado, tiene que ver con la ventaja competitiva
y tiene que ver con nuestra propuesta de valor, que tiene que intentar cubrir el hueco, el gap, entre el valor que ofrece la competencia y el valor que demandan nuestros clientes. Todo eso, como hemos ya dicho, está muy vinculado al tema precio, pero es algo que nunca se puede dejar de lado ni perder de vista, porque es un concepto, un planteamiento a tener muy presente de cara a la viabilidad del proyecto de negocio. Y bueno, como frase resumen de este bloque, se puede decir que el precio es lo que pagas, lo que paga el cliente, el valor es lo que recibe. Siempre que el precio sea menor que el valor, como hemos dicho, vamos a tener tráfico, transferencias, intercambio de productos y servicios a cambio de dinero. Nuestro proyecto va a ser viable. Bueno, pues vamos a hablar ya de los tres conceptos, de las tres esferas, las hemos esbozado antes en el bloque anterior, de las tres esferas que hay que tener en cuenta en cuanto a fijación de precios. Hemos hablado antes de coste, de competencia y de mercado. Pues empecemos con competencia. Vamos a hablar de la competencia. Una de las maneras casi intuitivamente más sencilla y más directa de poder saber cómo estoy posicionado es hacer lo que se da en llamar, hoy en día estamos invadidos de términos ingleses, lo que se llama benchmarking, hacer comparativas, comparar cómo estamos con respecto a la competencia. Con respecto a la competencia en diferentes productos, o con respecto a la competencia sería otra matriz que aquí no está referenciada, pero también sería interesante ver un producto determinado con una serie de características asociadas, como es el producto número uno, con un tipo de característica, la característica A, la característica B, la característica C, cómo somos nosotros en cuanto a precio, en cuanto a características y cómo son cada uno de los productos análogos de la competencia. Este análisis sería un poco más complejo. En un primer análisis más sencillo podríamos establecer una matriz como la que veis aquí. Producto 1, producto 2, producto 3 y buscar de la competencia productos análogos al 1, al 2 y al 3 y cuáles son los precios que tienen. Esta sería esta misma diapositiva, pero transformada en plantilla de trabajo. ¿Vale? Con eso sacaríamos, esta es otra representación de algo que ya hemos visto antes, veríamos cómo estamos posicionados. Aquí ya se establecen en esta gráfica, en estos dos ejes, el vertical continúa siendo el de precio, el de euros, y en el horizontal se sugieren diferentes factores, credibilidad, conocimiento, prestigio, que consideremos. Y en función de eso, vemos cómo está la competencia, el competidor 1, el competidor 2, el 3, el 4, el 5, y cómo estoy yo. ¿Cuál sería el precio en medio de mercado para tener una referencia de por dónde estaríamos, ni en la parte alta ni en la parte baja, y eso tiene que ver directamente con cómo podríamos ser percibidos en cuanto a posicionamiento, pero por aquello que decíamos antes de calidad o de producto económico como sinónimo de, si me permitís, de baja calidad o de malo. Hay gente que dice que si es barato no será bueno, será malo. Bueno, pues ese planteamiento, esas comparativas son herramientas que tenemos que utilizar para saber en dónde nos conviene estar o en dónde podemos estar. Eso sería una primera aproximación. Aquí tenéis otra forma de abordar este tema, sería en función de los resultados que hayamos obtenido aquí, podemos representar esos mismos resultados en diferentes diagramas de barras y ver en qué situación estamos con respecto a la competencia y tomar las decisiones oportunas. ¿Qué productos somos más competitivos? ¿Qué productos tienen, conforme a su calidad, conforme a su percepción, conforme a su posicionamiento, tienen un
precio que comparado con la competencia es el adecuado. Insisto que siempre el más barato, ser siempre el más barato o ofrecer siempre el precio más barato o no es posible o no es conveniente. Bueno, eso en cuanto a competencia. Pero, quizá esto de aquí tiene que ver todo este, no quiero marearos mucho con el paso de diapositivas, pero este aspecto, el de competencia y el de mercado quizá no tanto, competencia el que más, como os decía al principio, es un aspecto del precio, un enfoque que tiene que ver con la parte más cosmética del precio. Es decir, tenemos que ver entre el precio máximo y el precio mínimo. El precio máximo será el máximo admitido por nuestros clientes, el mínimo será, para nosotros los mínimos siempre tienen que ser los mínimos referidos a costes, aunque aquí en esta gráfica se referirá al mínimo y máximo de mercado, pero nosotros tenemos que manejarnos siempre entre el máximo percibido por el cliente y el mínimo marcado por nuestros costes. Os decía que independientemente de precio máximo y precio mínimo, esta diferente posición que podemos decidir otorgar a nuestro producto es una decisión que tiene que ver con la parte más cosmética del precio. No tiene tanto que ver como vamos a ver ahora, con la parte aritmética. Me refiero a la parte aritmética porque el coste sí que el cálculo del coste es algo que tiene que ver con la aplicación de fórmulas matemáticas y con la aplicación de planteamientos de cálculo directos. Y al final sale lo que sale. Hay una parte de estimación que no convierte esto en una ciencia exacta. Cualquier estimación siempre puede sufrir variaciones, puede quedarse corta o ser demasiado optimista. Y cuando planteamos temas de estimaciones, de proyecciones a futuro, pues también uno de los comentarios que suelen surgir desde los emprendedores suele ser: bueno, pero es que esto no sé si me vale porque en el fondo es una estimación, igual no es muy cierto, no es muy exacto. En este punto yo siempre digo lo mismo y nadie me ha podido rebatir. Entre una estimación y nada, siempre es preferible algo, siempre es preferible una estimación. Es más, sin estimaciones no se podrían hacer planes para ningún tipo de proyecto. Con lo cual, sí, aquí vamos a hablar de cálculos y vamos a hablar de cálculos en algunos momentos relacionados, vinculados, basados en estimaciones. Y la objeción de las estimaciones, como digo, es fácilmente rebatible y es inexcusable poder hacer cálculos sobre nuestros costes con algún tipo de apoyo en las estimaciones. Bueno, pues, como veis, el planteamiento a la hora de establecer cuáles son los costes a los que nos vamos a enfrentar en nuestro proyecto parten de un montante total de ingresos totales que vienen ya de, como decía, de una estimación. La estimación de cuánto vamos a vender el próximo año. Unidades vendidas por un precio previsto. Ese planteamiento hay que descomponerlo en margen bruto total y en costes directos totales. Los costes directos totales, el cálculo se hace a través de escandallos. Ahora veremos cómo se puede hacer un escandallo. Servirá ejemplo, creo que es un buen ejemplo que plantea la presentación, fácilmente comprensible y extrapolable a cualquier sector y a cualquier caso de cualquier emprendedor. Y eso queda por un lado, pero por otro lado queda el tema de los costes indirectos. Esos son un tanto no difíciles de calcular, sí difíciles de imputar a la hora de establecer a nivel de precios unitarios cuál es el límite inferior que tiene que tener ese precio unitario por debajo del cual estamos entrando en pérdidas porque estamos entrando a un nivel inferior al de los costes. Vale. Este planteamiento general del proyecto de ingresos totales, dividido, como veis, en margen bruto, en la primera división, margen bruto total más costes directos,
Y en una segunda división, ya esa división lleva 3 partes, vemos que los costes directos totales se mantienen como tal, no hay nada que haya variado de un paso a otro, pero en esta igualdad, en el último paso, hemos desdoblado los márgenes brutos totales en margen neto total y costes indirectos totales. Es decir, cuando hablamos de margen bruto, hablamos de una parte del margen que va a cubrir costes indirectos. Costes indirectos, cuando hablamos de costes indirectos, es lo mismo que si hablásemos de costes o de gastos fijos. Son términos totalmente, iba a decir, sinónimos, homólogos. Igual que cuando hablamos de costes directos y hablamos de costes variables, estamos hablando del mismo tipo de costes. Los costes directos lo son porque son variables, porque varían directamente con la variación de la producción. Bueno, aquí tenéis esta segunda diapositiva, la he introducido pues, para que sea más fácil, hablando de cantidades y de cantidades redondas, comprender un poco cómo se estructura este esquema de separación en diferentes conceptos entre márgenes y costes, los ingresos totales previstos para un proyecto de negocio determinado. Si los ingresos totales previstos son 100.000, pues podemos hacer una estimación, para este caso hipotético, de costes directos totales de 20.000 y un margen bruto total de 80.000. Si en ese margen bruto total hay unos costes indirectos totales de 70.000, pues el margen neto resultante sería de 10.000. Es decir, tendríamos un margen neto, los beneficios netos que obtendría el emprendedor o emprendedores en este proyecto después de un año serían de 10.000 euros, un 10% de todo lo ingresado. Bueno, ¿y esto cómo lo traducimos? Esto que es un caso concreto de un proyecto, ¿cómo lo traducimos a precios unitarios? Porque yo no puedo hablar a la hora de marcar los precios de mis productos, no puedo hablar de precio de un montante total de ingresos, hablo de precios unitarios. Cada una de las unidades que vendo de mi producto o de mis productos tienen que tener un precio unitario al cual se venden. Bueno, pues este mismo planteamiento que hemos visto antes, ingresos totales, lo hacemos descender a cada uno de nuestros productos. Para simplificar el caso, vamos a pensar que nada más vendemos un producto. Pues el precio de venta unitario de nuestro producto se podrá también dividir en un coste directo unitario de esos productos y un margen bruto. El planteamiento es el mismo. Por cada venta de cada unidad de ese producto obtendremos un margen neto y habrá una repercusión de costes indirectos directamente, costes directos relacionados, no quiero liaros, costes indirectos imputables a esa unidad de producto que tienen que ver o tienen que resarcir los costes indirectos totales. ¿Vale? Para hablar de cómo, hago un inciso aquí, la disyuntiva ya está hecha, costes directos unitarios, costes indirectos unitarios. Vamos a ver cómo los calculamos. El coste directo unitario se hace a través de un proceso que se llama escandallo. Escandallo no es otra cosa que un cálculo, bien vía experiencia, bien vía también estimación, de cuál es la utilización, la repercusión de utilización que tiene cada una de las partes, de los elementos, de los materiales, de las materias primas, de la mano de obra, de otros elementos que son necesarios para generar un producto concreto. ¿Vale? Tenéis un caso, este es el caso que os decía, que entiendo que es plenamente extrapolable a cualquier tipo de unidad de cualquier negocio, cualquier proyecto de negocio. Aquí, imaginaos que tenemos un bar y tenemos que hacer tortillas de patata para 4 personas y no sabemos cuál es el coste directo que tiene la tortilla de patatas. Pues vemos aquí hay un escandallo, sabemos que por cada
tortilla de patatas para 4 personas, utilizamos medio kilo de patatas con un coste por kilo de 1,10 €, lo que implica que para hacer una tortilla de 4 personas, en patatas tenemos un coste directo de 55 céntimos. Los huevos utilizamos 5, el coste de unidad por huevo es de 30 céntimos, el coste en huevos para una unidad de tortilla de patatas es 1,5 €. Y así ocurre con la cebolla, y así ocurre con la sal marina, con el aceite de oliva y ocurre, con el personal. Siempre y cuando tengamos una utilización del personal, afecta a un uso directo, a un empleo directo, a un pago o a un salario por productividad del personal vinculado, como digo, a la productividad, al número de unidades producidas. En este planteamiento está así. Sí, un planteamiento plausible, aceptable, no hay nada que objetar, depende de cuál sea el planteamiento que se haya hecho para este modelo de negocio, para este plan de empresa, pero puede ser, simplemente hago la puntualización, puede ser que el personal no tenga que estar repercutido aquí porque el personal sea personal que tenga un cobro por horas, no por productividad, y al final del día se hayan hecho 1, 10 o 20 tortillas de patatas, el coste del personal será el mismo. Entonces, el coste del personal no sería un coste variable y habría que considerarlo como un coste fijo. Hecha esta salvedad, en este negocio, en este ejemplo, la persona que ha hecho el escandallo tiene un coste de personal que es función directa del número de tortillas de patatas producidas. Pues bueno, sabemos que el personal, la persona que está haciendo, o las personas que están haciendo estas tortillas de patatas, utilizan 20 minutos y esos 20 minutos, el precio que tiene el coste personal son 3,96 € por tortilla de patatas. Pues sabemos que el coste directo por una tortilla de patatas es 6,91 €. Vamos a dejarlo ahí, 6,91 €. Bueno, pues así hemos calculado el coste directo de una unidad de tortilla de patatas para 4 personas. Sería la plantilla utilizada. Si consideramos costes indirectos, hemos visto los directos, vamos a hablar ahora de los indirectos. ¿Los indirectos cuáles son? Aquellos, como hemos comentado antes, que simplemente por el mero hecho de abrir la persiana vamos a pagar sí o sí. Entre alguien o no entre nadie, siguiendo el ejemplo, en el bar vamos a tener que pagar nuestros 800 € mes de alquiler. Entre alguien o no entre nadie, vamos a tener que pagar los servicios profesionales de nuestro asesor, las primas de seguro, habrá que pagar un seguro, el suministro de luz, agua y teléfono. Normalmente siempre tendremos las mismas horas, la luz encendida, el agua unos meses por otros vendrá a ser más o menos lo mismo. Si tenemos que hacer algún tipo de viajes, consideramos que hay unos gastos recurrentes que se pueden incluir ahí, publicidad, promoción, es decir, todo aquello que sí o sí, independientemente de las unidades vendidas, suponga un gasto, un remanente de gasto periódico, automáticamente lo consideramos un gasto fijo. Si tenemos personal que pasa a formar parte de nuestro negocio, de nuestra estructura de personal que sí o sí, independientemente de las cantidades vendidas, siempre está en nómina, es una estructura de personal, es un gasto fijo y como tal lo tenemos que considerar. Bueno, pues teniendo en cuenta estas dos categorías, la estructura de personal es interesante no olvidarla, nuestro sueldo, el sueldo del emprendedor es interesante no olvidarlo, es un gasto fijo también. Con todo esto, lo importante ahora, lo complicado, es ver cómo el total de costes indirectos que tiene nuestro negocio, nuestro proyecto de negocio, lo podemos repercutir a los costes indirectos unitarios de cada uno de nuestros productos. ¿Esto cómo se hace? Bueno, pues hay en principio una forma de hacerlo que es poner en relación, tomando como base una previsión o tomando como base el último año disponible, poner en relación los costes indirectos
totales, ponerlos en relación, como digo, con los ingresos totales, o previstos o tenidos el último año de que tengamos datos. Y a partir de ahí sacamos un coste indirecto por euro de venta. Ahora veremos esto cómo se puede entender de manera más sencilla. Imaginaos que el último año que tenemos de referencia, nuestro proyecto, es el del 2018 y hemos tenido unos costes indirectos totales, sumando lo que hemos visto antes, gastos fijos más gastos de personal, 23.000 euros. Y se han facturado 54.000. Valdría lo mismo si lo que estamos es previendo que para nuestro proyecto de negocio el próximo año vamos a tener 23.000 euros de costes indirectos y preveemos tener unos ingresos totales de 54.000. Si establecemos esa relación, vemos que por cada euro de venta hay un 42%, casi un 43%, que va directamente dirigido a poder sufragar los costes indirectos, ¿vale? Es decir, dicho de otra manera, por cada euro de venta considero el coste indirecto unitario. Precio de venta unitario. Imaginemos que el producto que estamos vendiendo unitariamente tiene un precio de 10, pues de esos 10 euros, 4,259, 4,26, 4 euros y 26 céntimos van automáticamente a sufragar costes indirectos. Vale. Esto tiene una segunda derivada y es importante hacerla. Aquí, para calcular esto, para ver de qué manera influye en nuestros precios de venta, lo importante es saber los costes indirectos son siempre fijos, no van a tener relación directa con el número de unidades producidas, pero tenemos que saber que por debajo de cierta cantidad, y ahí hay que hacer referencia al punto de equilibrio, por debajo de cierta cantidad vamos a estar perdiendo pasta. Habrá que hacer determinados tanteos para estipular cuál es el precio mínimo por el cual podemos vender nuestro producto y así saber, por encima de ese precio, estar seguros de que no estamos metiéndonos en un terreno de pérdidas para nuestra empresa. Aquí tenéis una plantilla en la que se puede poner en práctica todo este cálculo y os decía que en general la relación se establece entre costes indirectos e ingresos totales, pero hay otra forma de plantear todo este acercamiento o approaching, o como lo queráis decir, al tema de los costes mínimos a considerar para no quedarnos por debajo con nuestro precio de venta, que es establecer una relación entre costes indirectos y costes directos totales del año. Es decir, en vez de que la relación sea indirectos y ingresos totales, indirectos directos. Y es otra forma de hacerlo, pero también en este caso tendríamos que haber hecho una estimación previa de cuál va a ser el número de unidades vendidas. El tanteo, como os indico, es fundamental. El tanteo con diferentes estimaciones de ventas, de unidades vendidas, es fundamental para saber dónde está el límite inferior por debajo del cual no sería posible vender sin entrar en el entorno de las pérdidas. ¿Vale? Un ejemplo, imaginaos, esta es otra de las formas en las que podemos trabajar el tema de los precios y ver cómo vamos de márgenes y de qué manera estamos enfocando nuestro producto. ¿Vale? Imaginaos, vendemos un producto que el precio final de venta es 17,60, tiene un 10% de IVA. Bueno, pues extrayendo el IVA de nuestro producto, el precio sin IVA, la base imponible, serían 16 euros. Habría un IVA de 1,60 euros, 1,60 €. Bueno, pues ahí tendríamos de costes directos, tenemos calculados en este ejemplo, en esta suposición, 6,91 euros,
parece que sea el ejemplo de la tortilla de patatas. Bueno, pues en ese caso, si una tortilla de patatas, imaginemos que vale 17,60 y tortilla de patatas para 4 personas y la base imponible son 16 euros, 6,91 es para pagar los costes directos y tendríamos un margen bruto de 9,18. Ese 9,18 supondría un 57%, un 57,38% de la base imponible. Bueno, pues a su vez sabemos que nuestros costes indirectos, porque los hemos calculado por el método anterior, por este de la repercusión directa a cada coste unitario, al coste unitario, al precio de venta unitario, sabemos, en virtud de todo lo que hayamos desarrollado en este caso concreto, en el cálculo de este caso concreto, sabemos que estamos hablando de costes indirectos por valor de 6,82. Pues nos quedaría un margen neto de 2,27, es decir, un 14,19. Este margen neto, evidentemente, iría bajando si al final del año el número de unidades vendidas, el número de tortillas de patatas ha bajado. Si el número de tortillas de patatas ha sido superior al previsto, el margen neto irá paulatinamente incrementándose. Para que este extremo quede totalmente claro, hago referencia, perdonadme que tire para atrás, pero me parece importantísimo llegar aquí. Como veis, aquí estaríamos en un margen neto 0 y a medida que vamos vendiendo más unidades, el margen neto va subiendo, va subiendo. Es posible que tengamos el número de unidades vendidas previsto aquí y aquí, conforme a lo que hemos dicho, estamos, en cuanto a tortillas de patatas, estamos en un 14, no sé qué, no recuerdo cuánto ponía en la diapositiva, estamos en un 14% de margen neto. Si continuamos vendiendo a final de temporada, a final de la anualidad, hemos vendido más unidades, el margen habrá aumentado. Este es el planteamiento que hay que hacer, ¿vale? Esa gráfica puede ser bastante esclarecedora de la explicación que estoy intentando transmitiros, ¿vale? Este sería el cuadro resumen de cómo plantear el precio unitario de una unidad completa. Bueno, seguimos. ¿Qué puedo usar para jugar con el precio? Pues el precio de venta, está claro. Puedo jugar con el coste directo. Evidentemente, cuantas mayores eficiencias, optimizaciones pueda aplicar a mis costes directos, cuanto menores puedan ser, más margen me puede quedar, más, si es lo que necesito, puedo bajar mi precio de venta. Y otro tanto ocurre con mis costes indirectos. Depende del nivel de apalancamiento, depende de lo muy elevados o lo menos elevados que sean mis costes fijos, tengo más margen o menos margen de maniobra a la hora de fijar mis precios unitarios de venta y a la hora de poder jugar con mi precio, con el esquema de precios, con el catálogo de precios que tienen mis productos y servicios y qué rentabilidad puedo sacarle a mi proyecto. Y por último, me queda el mercado. El mercado, simple y llanamente, lo que tengo que saber es que un mismo producto, dependiendo de en qué momento, hablábamos antes, cuando hablábamos de ecuación de valor, en qué momento, en qué situación, a qué tipo de cliente, un mismo producto puede tener un precio, otro u otro. Tengo que ser consciente de eso. No vale lo mismo esa lata de refresco en el lineal que en un establecimiento como un restaurante, que en la vitrina de salida de una gran superficie, que en un chiringuito de playa. Bueno, ¿en qué momento, qué cliente, qué situación, en qué mercado me voy a mover? Y tener esto en cuenta para acabar de aplicar el ajuste adecuado a mi precio, al precio de mi producto concreto, ¿vale? Lo ideal o lo óptimo sería que mi precio estuviese en la intersección entre las tres esferas en las que nos hemos movido. Estas tres esferas aquí se dibujan como iguales.
No necesariamente en todos los planteamientos, en todos los mercados, en todas las situaciones, en todos los casos, tienen por qué ser iguales. Es posible que en un mercado determinado la competencia sea muy grande y sea muy estrecho el margen de maniobra en cuanto a lo que podemos hacer con la competencia y esa esfera sea muy pequeña. Es posible que los costes sean elevados y la esfera de costes sea pequeña, tampoco tengamos mucho margen de maniobra. Es decir, lo que quiero decir es que, como en todos los casos y siempre que hablamos de este tipo de temas, hablamos un poco en términos absolutos, en términos generales, pero siempre hay que aterrizarlos y ponerlos en contexto para saber en cada situación qué es lo más conveniente, lo más adecuado hacer. Y en función de todo eso, pues bueno, habría que ver, esto es un poco una diapositiva, un resumen de todo lo que hemos visto. Aquí tenemos representado el esquema de precios o de coste, mejor dicho, que ponemos en relación con los precios que podemos tener. Este círculo es nuestro precio. Nuestro precio tiene que estar pues, alineado con el margen neto, con el nivel de la suma de margen neto, costes indirectos y costes directos que pretendemos conseguir. Si bajásemos, si en concreto el posicionamiento de nuestros precios bajásemos, si bajásemos de este nivel, ya directamente entraríamos en el nivel de pérdidas. Esto no es realmente así, no hay una linealidad total, porque en la medida en la que bajásemos, por ejemplo, el nivel de ventas, podríamos bajar el coste directo porque también al vender menos los costes directos también bajarían. Pero bueno, esto puede tener una cierta variación, pero sí que es cierto que nuestro precio de venta nunca, que es lo más importante, la conclusión más importante que hay que sacar aquí, nunca ha de estar por debajo de este nivel, ¿vale? Y luego tenemos que ver, en función de lo que hemos visto, por posicionamiento con respecto a la competencia, qué huecos quedan disponibles, qué nivel de prestaciones o qué nivel en una variable concreta queremos adquirir, asumir para nuestro producto e intentar cubrir un hueco de mercado, un nicho de mercado que no esté hasta ese momento ocupado. Y ese sería un poco el nivel la política de posicionamiento de precios que deberíamos de tener en cuenta. Hay, por último, una herramienta que me parece interesante, y con esta herramienta terminamos, que en ocasiones puede servir para que ayudéis a vuestros emprendedores, para ayudarles a fijar, siempre y cuando lo que tengan que vender sea un servicio personal, un servicio que tiene que ver con la prestación directa y profesional de un servicio, pues tipo, ¿qué os diré yo? Me quiero convertir en un diseñador gráfico, o me voy a convertir en una asesoría, o voy a ser un abogado, voy a prestar servicios legales. En muchas ocasiones yo encuentro, esto que creo que es algo común y que es posible que a vosotros también os ocurra, encuentro en muchas situaciones en las que veo que existe una cierta falta de atrevimiento, falta de definición, falta de claridad a la hora de establecer unos precios adecuados para hacer viable un servicio concreto, un proyecto de negocio basado en un servicio por parte de nuestros emprendedores. Nunca ven claro qué precio cobrar y en ocasiones creen que se están pasando o que su servicio, por lo que tienen que pedir, no vale lo que ellos creen que están pidiendo. Es decir, hay una disonancia entre lo que vale el servicio, lo que ellos perciben que vale el servicio y lo que ellos ven que tienen que pedir para que su proyecto sea viable. Dejo de compartir y os comparto la propia web. Es una web de Laura, la web de Laura López, una chica que tiene publicada en su web una calculadora freelance
que con una serie de baremos, de inputs, nos dice por cuánto hay que vender nuestra hora de servicio para que nuestro proyecto, conforme a nuestras expectativas, sea factible. Se puede llevar a cabo. Dejo de compartir un momento. A ver. Esto es, vale, muy bien. Sí, creo que la veis. Como veis, jornada laboral, aquí podéis poner la que queráis. Voy a bajar abajo porque aquí veréis que van cambiando los números. Si jornada laboral pongo 0, desaparece. Si pongo 10 horas, 20, vamos a poner una jornada laboral. En principio vamos a hablar de unidades más o menos razonables para cada uno de las variables, de las entradas que tiene esta calculadora. Días de la semana de trabajo, 5. Si pongo 6, baja la tarifa mínima. La tarifa mínima por hora, 21,27. El precio que veis ahí es precio por hora. 6 días a la semana. 8 horas de trabajo a 21,27 sería el precio por hora mínimo. Si aumentamos las horas de trabajo, bajaría el precio. ¿Veis por qué es esto? Hay más variables y ahora veréis cómo van influyendo. Si lo dejamos en 8 y lo dejamos en 8 horas al día, 5 días a la semana, ahora volverá a variar porque voy a decirle que en vez de 1.000 euros mes, quiero ganar 1.200. Vale. La siguiente entrada va a ser, además de los fines de semana, ¿cuántos días libres al año queremos tener? En España, unos 21 días laborables al año son libres, sobre todo para la gente que trabaja por cuenta ajena. Bueno, pues vamos a poner, para variar un poco, vamos a poner 20. Y bajo son los festivos. Los vamos a poner, para variar esto un poco, vamos a poner 15 días festivos. ¿Cuántos días de enfermedad o inactividad prevemos? Pues ponemos 3. ¿Y qué porcentaje del tiempo utilizamos en reuniones, presupuestos, ventas? Es decir, ¿qué porcentaje del tiempo no lo podemos facturar porque estamos haciendo trabajos de trastienda, trabajos de background y, por lo tanto, con nuestro planteamiento de negocio, en base a las características que tiene el servicio que le prestamos a nuestro cliente y lo que le decimos que le vamos a cobrar, que es directamente repercutible a él, ¿qué porcentaje de ese tiempo queda fuera? Vamos a variarlo, vamos a poner un 60% del tiempo. Pues, ¿cuántos son los gastos mensuales? Aquí tenemos varios, 300, esto creo que era de alquiler, no recuerdo, a ver, sí, exactamente, si lo vas bajando te va diciendo de qué es cada cosa. Alquiler 250 vamos a poner, servicios vamos a poner 200, esto era la cuota de autónomos y esto era imprevistos, ¿vale? ¿Y qué beneficio quieres tener? Emergencias, jubilación. Y sería cuánto queremos que, aparte de nuestro sueldo, nuestro proyecto de negocio, nuestra empresa, nos genere de beneficios de dividendos, por decirlo así, qué porcentaje de dividendos queremos a final de año. Vamos a poner un 25%. Pues esto nos da directamente dos datos bastante interesantes. Necesitamos facturar al mes, teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho anteriormente, los 20 días festivos, los 15 días de vacaciones, los 1.200 euros de sueldo mensual, es decir, teniendo en cuenta todo lo anterior, debemos facturar al mes 2.092,46 euros. Y teniendo en cuenta que facturamos solamente el 40% de nuestras horas laborables, la hora laborable tiene que facturarse a 35,35. Es simple y llanamente una herramienta que pongo a vuestra disposición porque en determinadas ocasiones sirve para desatascar, mejor dicho,
planteamientos pues eso, que llegan a vía muerta con algunos emprendedores que no saben cómo abordar todo esto, y esta manera rápida de visualizar cómo calcular lo que deben de pedir, lo que tienen que convertirse en su tarifa para hacer viable su proyecto, bueno, sirve o para que se conciencien de que han de vender a ese precio, o si creen que están fuera de mercado, para que se hagan otro planteamiento más viable, o, bueno, llegado el caso, para que pivoten o abandonen ese proyecto de negocio, que a veces, por qué no decirlo, es una opción, y es una opción digna y necesaria. Y dicho esto, dejo de compartir. Creo que de la presentación me queda muy poco. Os comparto, a ver, un segundo. Ahí estamos. Vale. Esto sí, efectivamente. Pues esta era la última diapositiva y más o menos estoy contento porque me he pasado 8 minutos, también hemos empezado un poco más tarde, me ha ajustado a lo que estaba previsto de tiempo de presentación. Ahora solamente me queda preguntaros dudas, animaros a que cualquier aclaración que necesitéis la planteéis y tenéis para ahondar en lo que haga falta. No me puedo creer que todo haya quedado claro. ¿No tenéis ninguna duda? ¿Todo es conforme? Pues entonces, por un momento pensad que a lo mejor había coincidido que habíais tenido que levantaros a atender otra cosa y tal. Simplemente preguntaros, ¿lo veis útil? ¿Lo que hemos visto hoy tendrá aplicación entre vuestros emprendedores? ¿Hay algo que me sirva a mí de feedback a incluir en próximas ediciones, en próximas presentaciones? Pues entiendo que si no decís nada es que sí, es que todo ha ido como la seda y bueno, pues en este caso, por mi parte, gracias por eso, por lo que dice marketing, por lo que dice Lourdes, gracias por vuestra asistencia y un placer. Espero volver a veros pronto.